Esto Ok, es un perfecto. episodio a casa llena, como dicen por ahí. Tenemos a Pedro por fin en su debut en los episodios en vivo, que nos ha estado apoyando en los episodios de Patreon. Y además tenemos un invitado aquí, a Rafael Ocio Cabrices, editor de Caracas Chronicles, que está de paso en Miami para... bueno, eso es relevante para el podcast. Sí, Para... sí, Ajá. sí, estoy aquí para ayudar a presentar un libro de Carlos Lizarralde en inglés que se llama Venezuela's Collapse, The Long Story of How Things Fell Apart, que es un ensayo histórico sobre cómo la etnia y la raza han sido siempre una variable en Venezuela, antes de la independencia, después de la independencia y hoy, y cómo el petróleo le echó petróleo encima a esto para tratar de disimularlo, pero que Sí. eso está ahí y es mucho más que un asunto retórico explotado por el Sí. chavismo. El libro es bien arrecho. De repente podemos sacar una entrevistica ahí para Patreon. Puede ser chévere. So, Sí, me gusta vamos la a ver si idea. lo cuadramos el camino. Sí. Bueno, voy a hacer rápido el housekeeping. Esto lo estamos haciendo, no es como normalmente grabamos los episodios. Normalmente todos los episodios nosotros los grabamos en vivo los martes a las 8. Como siempre les decimos, vale la pena que se peguen. Hay una tremenda comunidad en el live chat. Suscríbanse por donde nos estén oyendo, YouTube, Spotify, lo que sea. Y recuerden que tenemos nuestro Patreon, donde está la comunidad del chat PPT, y tenemos sopo 200 episodios exclusivos para los Patreons. El último, el de la semana pasada, fue como más o menos, como no hubo episodio, hicimos como un ligadito de todo, pero bien pop, que estuvo bien interesante. Hablamos desde los Oscars hasta el ban de TikTok. Ujú. Estuvo bueno. Exactamente. ¿Qué tenemos en la agenda? Pedro, ¿tú tienes la agenda ahí a la mano? Pura, Exactamente. pura En la democracia. Ujú. puras democracias estables. Sí. Hoy vamos a hablar sobre Cuba, Rusia, Estados Unidos y Venezuela. Eh, y bueno, normalmente tenemos la sección pop al principio, pero como tenemos la información que se está desarrollando ahorita en Cuba, creo que Ujú. sería muy buena idea que vayamos writing hablando sobre las protestas que han estado pasando en Cuba. No sé si han visto, pero especialmente en la ciudad de Santiago de Cuba han habido fuertes protestas por cortes de energía, escasez de alimentos y por problemas que han sido exacerbados de la pandemia. Así que quería ver qué opinaban al respecto y qué han visto. Bueno, Es un poco difícil no ser un cínico con la respuesta, pero obviamente es alentador ver a la gente despertar un poco y las críticas y sentir que no tienen miedo al gobierno y salir a protestar, pero obviamente me da la impresión de que será algo temporal y que la dictadura de Cuba y de Díaz-Canel van a buscar la manera de calmar eso. Yo vi por ahí que Díaz-Canel salió publicando en X, en Twitter, un mensaje bastante, entre comillas, conciliador, lo que en el fondo me hace tenerle un poco más de miedo al personaje. Pero obviamente acusó al gobierno de Estados Unidos, culpó la vaina, como siempre, como está en el manual, pero no sé, ¿sabes? Obviamente está muy temprano para saber qué va a sí. pasar, pero definitivamente lo que deja muy claro es que una vez más, como pareciera o sea, casi que pareciera que es todo el tiempo, pero la realidad es que no es así. Una vez más, Cuba está pasando por una crisis intensa de alimentos, de servicios públicos, de electricidad, y bueno, la gente se está, o sea, Sí. arrechando, Esto yo creo que básicamente. va un pelo por la línea de esas protestas de Patria y Vida que organizaron como los artistas hace unos años, que bueno, que también fue de esos momentos de salir corriendo a Versalles por la caída del régimen. Ujú. Y esta vez tiene agregado es Patria y Vida y electricidad y comida, una cosa así. O sea, creo que es como que Ok. la consigna Le completa. agregaron algo más. Ok. Pero, por supuesto, súper conectado a Venezuela porque la electricidad de Cuba depende,
yo creo que casi que por lo menos un 70% de Venezuela. Venezuela le manda combustible para las plantas, fuel oil. Plantas termoeléctricas. Sí, el fuel oil es de Venezuela y yo no sé si a lo mejor tendrá algo que ver con el hecho de que a lo mejor las exportaciones de Venezuela se han recanalizado un pelo por la apertura de los últimos meses, a lo mejor tiene algo que ver. Lo que sí he visto es que también un poco conectable con el tema Venezuela, que ya el solo hecho de las protestas, veo un poco de gente en Twitter que sí, que ya esta vaina se cayó, un artículo de Bloomberg preguntándose si esta será la caída del régimen. Digo, coño, o sea, después de tanto tiempo, Sí. Sí, bueno, porque es un Lo- régimen lo- que lo- ha sobrevivido todo, todo. todo. Y, a ver, cuando en el 89, entre el 89 y el 91 se derrumbó lo que en Cuba llaman el campo socialista, Cuba aguantó, no solo aguantó, sino que de ahí fue el periodo especial, aguantó el periodo especial, luego apareció Chávez, lo sacó del periodo especial. Y bueno, luego todo vino esta larga etapa de dependencia hasta cierto punto de Venezuela o esta relación simbiótica con el régimen chavista en la que vino el cambio generacional. Entonces Cuba aguantó el cambio generacional, que salió Fidel, salió Raúl y quedó Díaz-Canel, este, gracias a la relación simbiótica con el chavismo. Pero bueno, el chavismo ya no es lo que era, pues no puede dar lo que, o sea, es un organismo que no te puede brindar los servicios que te brindaba antes si tienes una relación simbiótica con él, pues. Claro. O sea, si eres un pez payaso y te metes en una anémona y esa anémona pierde el veneno, tú dices, bueno, ya para qué estoy metido en esta anémona. Ujú. Tal igual, cual. igual es interesante porque, coño, no sé, o sea, están pasando muchas cosas. En Venezuela están pasando cosas, en Rusia están pasando cosas, o sea, son los socios. En el mismo Estados Unidos están pasando cosas, pero no sé, pues Sí. yo creo que ser demasiado optimista con eso es un poquito iluso. Sí, Sí, bueno, y Una de las siempre han cosas, pasado cosas, siempre han pasado cosas. La realidad es que aunque hay cierto dinamismo, todo pareciera ser igual. Mm. Sobre todo en esos países que mencionas como Cuba, Rusia. O sea, ahorita saltaremos al tema de Rusia, pero es el perfecto ejemplo donde algunas cosas cambian, pero todo es igual. Yo creo que con el tema de Cuba, llevándolo un poco a la temática del podcast, que es sobre todo la política gringa, tal vez pueda ser una oportunidad para las dos campañas para posicionarse con el tema de Cuba. Obviamente, en el caso de Trump y la campaña de Trump es muy obvio y mucho más directo, pero definitivamente creo que para Biden puede ser una oportunidad porque de distanciarse o marcar distancia, porque las matrices de opiniones aquí, básicamente Biden igual comunismo, ¿no? O sea, aquí hay mucha gente que no sabe realmente establecer las diferencias o entender la diferencia entre un demócrata y un comunista, y obviamente aquí sabemos que eso lo separa muchísimas cosas, pero creo que es una buena oportunidad para Biden marcar distancia y tratar de ganar al menos 3 o 4 votos en Florida, que igual la vamos a perder, pero creo que es una oportunidad para Biden, pues. una de las cosas con la intersección que estás hablando de la política cubana y la política estadounidense es que obviamente con la exacerbación de la crisis en Cuba han subido los números de personas yendo a la frontera. Entonces, en marzo, de acuerdo a datos de Customs and Border Patrol, Border Enforcement, perdón, no me acuerdo cómo que se llama, pero son 32.000 cubanos que han registrado en la frontera y ese número es casi el doble de lo que se estaba viendo en febrero. Entonces, se puede agregar una arista más a la crisis migratoria en Estados Unidos. Sí, Tal de cual. hecho, de hecho estaba leyendo por ahí en una nota de Reuters que decía que como en este ciclo de tensión en Cuba ha expulsado o sea, 400.000 cubanos se han ido y se han ido a Estados Unidos, evidentemente. sí, o se han ido a otros Exactamente. sitios con la Sí, esperanza de llegar a de Estados llegar a Unidos Estados después. Unidos. Eso le pone más presión todavía a la frontera. Tenemos otro invitado. Eh, pero ¿Otro sí, invitado? el perro metido en medio de la vaina. Este, Sí, lo interesante es ver cómo la diáspora cubana conecta esos dos elementos políticos en un argumento. No sé si me explico, o sea, siento que ahí
el tema migratorio para los republicanos ha sido muy fácil demonize o atacar a la gente por eso, pero con la diáspora cubana creo que eso puede ser un poquito más delicado por la influencia que tienen en la derecha. Pero hay que ver, a ver, que ver cómo se desarrolla. Mi lado un poco cínico me hace pensar que probablemente en una semana ya no vamos a estar hablando de esto y No, se nos va a haber olvidado, pero ojalá esté equivocado y la semana que viene estemos hablando de que sí, Cuba hay se que por lo menos liberó. plantar la bandera de que hablamos de esto. Exactamente. Lo mismo pasaba con la Exacto. Unión Soviética, Osvaldo. O sea, nadie creía que iba a caer y un día se cayó. Exacto. Este, quién Y ahí sabe, van un algún poco día los va a artículos caer. que Raúl menciona de alguien diciendo y que esta será la vez, porque estas personas pensarán que algún día tendré razón y bueno, será el artículo más popular de mi vida. Sí, Mi predicción. tipo Rafael Poleo lanzando flechas de cual pega. Hay Eh, ruidos de sable en La Habana. sí, bueno, Eh, ya que mencionamos a Unión Soviética, de repente tiene sentido saltar para Rusia y conversar sobre la democracia en Rusia. La Exactamente, así que reelección. bueno, Sí. la Ujú. reelección, porque Vladimir Putin, bueno, está celebrando una victoria electoral que nunca estuvo en duda, en lo que lo posiciona como ser el gobernante ruso que ha gobernado más tiempo desde Catalina la Grande. Con este quinto periodo que ganó, al final de su gobierno va a ser el gobernante ruso que ha gobernado más tiempo. Ganó con casi 76 millones de votos y 87,29% de los resultados en una elección que toda persona que puede ver ha dicho que, miren, esta cuestión no fue democrática. Hubo protestas, especialmente en una movida que se llamaba Noon Against Putin, que estaba movilizada por Navalny y por su grupo, donde la gente fue a votar al mediodía. Muchos escribieron a Navalny en su boleta, incluso llevaron las boletas y la pusieron en la tumba de Navalny. Así que fue como una especie de despedida, testamento político del líder de la oposición ruso. Y bueno, esa ha sido la parte de las elecciones. Cuéntenme, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué opinan sobre la reelección y la democracia en Rusia? Bueno, Bueno, enviar a la Celaya de Honduras felicitando a Putin por, coño, es que la expresión que usó fue demasiado cómica, weón, porque fue como, déjame buscarla, como que indiscutible victoria. ¿Tú no lo viste? Ya, va. Déjame buscarlo y se los comento. pero que fue en tono sarcástico o que en verdad, No, no, en no, no, verdad. no, no. Ajá. En mi condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, envío un mensaje de felicitación al presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Claro, Rusia. esa es la esposa de Manuel Zelaya. Claro. Sí. El Ahora, convincente victoria. Sí. Bueno, lo que sabemos es que Putin es popular. No sabemos cuán popular verdaderamente es y bueno, no hay manera de saber eso. Pero, chamo, es como Cuba. O sea, uno dice, bueno, se puede caer, pero las cosas se caen si hay algo que los tumbe. ujú. Y si hay una alternativa y si hay posibilidad de formar otro gobierno. O sea, en el caso de Rusia y en el caso de Cuba, lo que no existe es alguien capaz de tomar un gobierno y de liderar una transición. O sea, no hay Bueno, sí ningún existen, lo que pasa es ministro. que los matan, ¿no? Claro, pero tú no puedes tener, o sea, que haya un Alexei Navalny preso o muerto no significa que eso sea una posibilidad de gobierno. O sea, una posibilidad de gobierno es De acuerdo. muchísimas otras cosas, pues. Y es lo Sí, estoy que de acuerdo. o sea, la resiliencia de esos regímenes consiste, y esperemos que con Venezuela no pase eso también, si es que ya no pasó, que se cruzó ese umbral en el que no existe una capacidad de organización alternativa que pueda tomar un gobierno de transición en caso de que se derrumbe un régimen por una protesta masiva. De O acuerdo. sea, Sobre todo si viene de la oposición. De repente el cambio vendría desde adentro y sería claro, simplemente un cambio de liderazgo, pero no de claro. partido, por decirlo de alguna manera. Claro, Y ella, tenemos que entender que no estamos en 1989. O sea, las variables geopolíticas de la lógica de la Guerra Fría que había en 1989 y que efectivamente provocaron ese efecto dominó en el campo socialista no están presentes hoy.
Por eso la primavera árabe no condujo a una democratización del mundo árabe. Por eso Rusia sigue ahí y se da el lujo de hacer lo que hace, de poner al mundo en el estado en el que está. Y por eso Cuba aguanta con los dos Castro muertos, con esta situación horrible en la que está, y con la teta venezolana dando mucha menos leche que antes. Sí. Una pregunta aquí que tú mencionas algo me parece clave, que es el de la popularidad de Putin, ¿no? Que todos tenemos como esa intuición y ese consenso que el personaje realmente es popular. Como dices tú, no sabemos si es 80% o 50%, pero sabemos que muchísima gente realmente idolatra al personaje y muchas de las cosas que él dice que para nosotros nos puede parecer ofensivo o algo que no nos gusta, como por ejemplo el tema de la homofobia, es un perfecto ejemplo, es algo que realmente es un reflejo de esa sociedad también y en esa sociedad es un discurso que conecta. Claro. Pero la pregunta de la popularidad de Putin me lleva a, ¿ustedes creen que esto sea el mismo caso que, por ejemplo, Cuba o Venezuela, donde los personajes son populares o no? Porque a mí me hace pensar que, o sea, la pregunta que hago es, si hubiese elecciones realmente libres y la gente pudiese votar por quien le dé la gana, ¿cómo verían el performance de Putin comparado con un personaje como Maduro? Yo creo que hay una gran diferencia de popularidad entre Sí, ambos y eso es parte del problema, que si al sí, final, si el dictador es popular, bueno, no vas a poder hacer nada al respecto. sí. Yo tengo, no lo sé, pero yo tengo el feeling de que una elección libre en Rusia el año que viene, imaginemos que algo pasa y se derrumba la dictadura, pero Putin puede competir el año que viene. Yo creo que Putin gana cómodo. Díaz-Canel sería incapaz de ganar. Exactamente. Y esta es la gran diferencia. Y Con eso es lo que Maduro. Y, hace Rusia Sí, y a Putin tan no, sí, y infalible. fíjate una característica también de Putin que es interesante, que es que, o sea, el tipo es popular fuera de Rusia. O sea, que tú voltees a conservadores gringos, que voltees a conservadores gringos y los conviertas en gente pro Rusia. Rusia, que es como históricamente en el canon gringo, es desde la Guerra Fría es como el gran enemigo, y que de repente, o sea, tienes a una gente que no solo no te dice, sino que como que es un ejemplo a seguir, o sea, te habla mucho de la capacidad del carisma, o no sé sí, qué, el liderazgo. O del sea, liderazgo de Putin, strongman, pues. sí, Putin sí tiene un liderazgo en Rusia que no tiene Díaz-Canel. Díaz-Canel está ahí porque Raúl lo puso ahí y porque supo navegar en el echelon Ujú. para, bueno, ser el placeholder de ese puesto específico, pues. Pero Putin realmente tiene un liderazgo en Rusia y eso hay que aceptarlo también. O sea, hay dictaduras impopulares que se sostienen a punta de plomo y hay dictaduras populares que también se sostienen a punta de plomo, pero en la que la popularidad y el liderazgo real existe también. Sí, pero el plomo está dirigido para sus enemigos y no para el pueblo. También para el pueblo, pero es un poco la protección de Putin es bien tener cuidado de quién lo mata por intereses políticos y no del pueblo volcándose a la calle como podría estar pasando de repente en Cuba o ha pasado en Venezuela antes. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Una de las cosas también que pasa con la situación de Rusia, de lo que estoy viendo, es que, bueno, tenemos el caso de que Prigozhin murió en un accidente aéreo. Navalny también murió, los dos, Un bueno, accidente también. situaciones, Todos fueron un una- accidente. accidentes de condiciones misteriosas, pero que esto creo que le da una ventana al gobierno ruso de poder tomar medidas más impopulares. Al haber efectivamente tapado la oposición completamente, también la oposición a la guerra en Rusia. Entonces varios analistas han hablado de la posibilidad de que suban impuestos, porque realmente financiar una guerra que no ha sido tan popular en Ucrania, o sea, una guerra que no ha sido tan popular dentro de su mismo país, también le va a salir caro a Rusia. Pero tenía una pregunta para Rafa, que tú mencionabas las dinámicas geopolíticas de la posguerra fría. Quería ver si podías expandir un poquito más en eso, que me pareció interesante. Bicho, pero ¿expandir en qué sentido? Que O mencionaste sea, que las dinámicas geopolíticas no son las mismas. Entonces ok, quería. ok, me refería a que en 1989 el mundo estaba más claramente dividido
Habían dos entre bandos. socialistas y no socialistas, aunque estaban estos, si quieres Sí, ir sí. a poner orden, estaban estos no alineados y tal, pero a ver, hoy este mundo multipolar de que hemos aprendido gracias al general Vladimir Padrino, efectivamente existe. O sea, hoy hay muchos más actores con peso, el peso está mucho más repartido, el peso de influencia sobre lo que ocurre en el planeta. El poder de Estados Unidos es muchísimo más débil que en los años 80, en todo sentido, menos en el económico. Y em, la cosa de la defensa de la democracia y del libre mercado que estaba presente en la lógica de la Guerra Fría y que ayudó a producir ese efecto dominó que acabó con el campo socialista, excepto Cuba y Vietnam, pero igual Vietnam luego hizo su transición. Este, mm, no existe hoy. Entonces, las cosas son muy diferentes y como lo explica muy bien Moisés Naim en uno de sus libros, en El fin del poder, hay factores que hacen que las autocracias puedan durar menos, pero también factores que hacen que las autocracias puedan durar más. Y uno de esos factores es esta fragmentación entre las fuerzas políticas internacionales que impide crear alianzas lo suficientemente fuertes para tumbar un régimen o para construir una alternativa de gobierno si el régimen cae, que es lo que no hay Exacto. en Rusia ni en Cuba. O sea, en los años 80, si de repente el régimen polaco se derrumbaba o el régimen checo, que eran los que más rápido se iban a derrumbar porque había unas células de resistencia y democratización dentro de esas sociedades, se podía programar rápidamente una transición democrática. Hoy en día eso es muchísimo más difícil porque no está la institucionalidad, porque no están las agendas políticas, porque no está ni siquiera en las agendas políticas del gobierno de Estados Unidos ni de Europa Occidental. O sea, la lógica es otra, las preocupaciones económicas están sobre las preocupaciones políticas. Son gobiernos mucho más pragmáticos que los que había en los 80, que eran más ideológicos. Y porque, bueno, no es lo mismo Ronald Reagan que Donald Trump, no es lo mismo para nada. Ni es Obviamente. lo mismo este pana en UK que Margaret Thatcher. Sí. O sea, en los 80 el ambiente era distinto ideológicamente y eso se traducía en una práctica política que contribuyó a que una oleada de protestas masivas en Rumanía condujera a una democracia en Rumanía. Una democracia chimba, pero una Sí. democracia. Había un valor más contundente sobre el término democracia en general. Era como que Sí. algo que tenía mucho más valor y creo que eso se ha devaluado con el tiempo gracias a miles de eventos que hemos visto de cómo muchos países han perdido su democracia. Sí. Claro. Eh, Un tema que mencionaste antes, Rafael, que me parece importante conversar con el tema de Rusia, es por qué esta relación entre el trumpismo digamos, una parte de la derecha americana y este nuevo amor, como decía Raúl, hacia Rusia, que antes era lo contrario, eran los comunistas, era el odio, o sea, era todo lo que no querían ser. Y ahorita vemos, incluso vi un video por ahí rodando de una persona entrevistando a gente maga, preguntándole, ¿por quién votarías? ¿Por Biden o por Putin? Y los tipos tranquilamente diciendo que votarían por Putin. Tú mencionaste un poco que de repente tiene que ver con el liderazgo de Putin y que es un strongman. Y yo sinceramente siento que eso no necesariamente es la razón principal. Y esto es más modo yo de lanzando una teoría absurda o no necesariamente absurda, pero que no necesariamente está comprobada. Pero yo creo que la relación estrecha que hay entre una facción del Partido Republicano y del MAGA con Putin es el white power. Yo sinceramente siento que tiene que ver Sí, con proyectar cómo se vería una sociedad totalmente dominada por los blancos. Y sí. creo que Y aunque eso, eso no eso existe en necesariamente... Rusia. ¿Ah? En Rusia hay un racismo ligado al cristianismo ortodoxo que ha protegido a Putin. Putin también ha estimulado eso. Es un mundo que uno no entiende porque es otra parte del mundo que uno no conoce, pero Rusia, que es un país multiétnico de una enorme complejidad, que todavía, luego de la disolución de la Unión Soviética, comprende muchas naciones dentro de sí misma,
O sea, es mucho más que Moscú y San Petersburgo, que son ciudades europeas, sobre todo San Petersburgo. Eh, si hay una etnia dominante. Y esa etnia domina a través de la religión y a través de una serie de cosas, y Putin estimuló eso, que siempre estuvo ahí, pero que el régimen soviético lo había ocultado. Putin lo volvió a explotar. Entonces sí, la cosa va por ahí. Y yo tengo la sospecha de que antes ciertos sectores de la derecha o del Partido Republicano en Estados Unidos podían sentir simpatía por la capacidad de control sobre su sociedad que tenía el partido, que tenían los líderes soviéticos, pero no tenían el permiso de elogiar a un líder soviético o de manifestar admiración por algún aspecto del régimen soviético, por la lógica de la Guerra Fría y porque eran enemigos mortales que apuntaban sus misiles entre sí. Hoy en día eso sí se puede, dada la transformación del Partido Republicano, pero también dada la transformación del régimen ruso y del mundo en general. O sea, la Guerra Fría acabó hace mucho tiempo. O sea, la generación de Pedro nunca vivió eso, y la generación de Pedro es un montón de gente. Tal cual, la Entonces, mayoría. es otra época, chamo. Sí, y yo creo que hablando un poco a lo que tú decías, Osvaldo, de que obviamente que es más que el hecho que sea un strongman, es que también muchos de ellos lo están viendo como un aliado que refuerza como que sus convicciones, pues. Y también el líder el líder lo elogia, eh, ¿sabes? Trata de compararse con él como un igual, como que somos dos carajos fuertes que, o sea, es muy claro ese camino de esa Sí, especie de enamoramiento. sí, sí, sí. Sí, que es Hay algo enamoramiento también muy guerra fría. por un Hay poder que algo también muy funciona. guerra, algo también muy guerra fría de esta situación. Es que, claro, el Partido Republicano, especialmente el Movimiento MAGA, aunque después vamos a hablar de cómo se están volviendo cada vez más una sola cosa, se está basado entre una negación de toda la idea del ethos americano moderno. Y entonces, en búsqueda de referentes y en necesidad de un caudillo, el personaje de Putin como arquetipo cuadra perfecto dentro de esta narrativa. Y creo que eso es un excelente segue para hablar sobre Donald Trump y en vez de autocracias establecidas, autocracias en camino. Pero y el discurso que dio Donald Trump en Ohio, en la ciudad de Vandalia. Trump estaba apoyando un candidato primaria, Bernie Moore, un candidato del Senado republicano, tuvo problemas en el teleprompter y dio unas declaraciones incendiarias que son un poquito más exageradas, bueno, no exageradas, pero más fuertes de lo que normalmente estamos acostumbrados del personaje. Amenazó la existencia de un baño de sangre en camino en caso de que él no gane y la ausencia de elecciones. Prometió tarifas de 100% a China. Se refirió a los migrantes como animales y también se refirió a los detenidos del 6 de enero como secuestrados, entre otras cosas. Fue un momento bastante Un momento muy rojo, excelente. rojito. Sí, Sí. un momento muy, muy rojo rojito. Mira, vamos a partir esto en varias partes. Primero, específicamente con el comentario de Bloodbath. No sé si pudieron ver el clip completo, o por lo menos sin sacar de contexto, sino el discurso, o por lo menos el pedazo donde habla de ese tema. Y realmente lo que te demuestra es que Trump es muy hábil para enviar estos mensajes, como lo hizo el 6 de enero también. eh, eh, pero si lo ves en contexto, yo creo que él se refería en un principio, el Bloodbath, específicamente a la crisis de la industria automotriz. Si lo escuchas, o sea, yo aquí, ustedes me conocen y los que escuchan este podcast, de mi rechazo al personaje, pero creo que él empezó con un contexto relacionado a un bloodbath, digamos, económico de la industria, pero muy astutamente, y eso lo usó de segue para dejarlo ambiguo y a la interpretación de sus seguidores. Y ahí es donde está, donde el personaje realmente es muy hábil y muy cínico en utilizar esos términos para generar este conflicto. Como siempre, creo que a veces los demócratas y los medios de comunicación entran en pánico por palabras como esa. Y a mí me preocupa mucho más lo que está haciendo Trump y no necesariamente lo que está diciendo. Entonces eso me lleva, y podemos hablar esto del comentario de Bloodbath primero, pero quiero hablar de cómo Trump a propósito está infiltrando el RNC con su familia, literalmente, al modo más chavista posible
Y eso sí realmente es lo que más me preocupa porque pareciera que es el perfecto manual de cómo acabar con una democracia en un segundo intento. Como sabemos, a veces necesitan dos intentos para tumbar, para corromper a la democracia y creo que en este caso de Trump me preocupa mucho lo entrenado que está él y su equipo para esta vez sí ser efectivos en seguir, digamos, dañando las instituciones de Estados Unidos. Y el Sí, área en sí es súper importante porque, pero igual, o sea, pero igual desde el punto de vista de comunicación, esto también lo hemos visto muchísimo y es algo que hacen los chavistas todo el tiempo, Diosdado lo hace todo el tiempo. Ves el video completo y ves que empezó hablando de otra cosa, o Maduro lo hace burdo, que de repente dice una palabra y dices, coño, ¿cómo dijo eso? Ah, no, no tenía que ver y después he double downs, o sea, cuando se da pues, cuenta. Y igual que lo hizo cuando lo de los comentarios de que si que tú serías dictador y tal. Trump sí dijo que él sería dictador por un día y tal, lo dijo en un contexto que parecía un chiste, pero lo repitió como 3 veces y lo volvió a decir 4 veces y coño, también esos son vainas que uno ha visto, pues. O sea, y tú sabes a quién va dirigido eso. Obviamente eso no va dirigido a su gente, sino va dirigido a la prensa, pues, y a que la prensa se vuelva loca y a que el otro, y es terrorismo comunicacional, Sí, básicamente, sí, pues. sí. Es como Y es echarle tinta a efectivo. un río, ¿no? O sea, tú sabes que si le echas tinta a un río, esa tinta se va a regar y va a colorear el río y va a llegar a muchos sitios y la gente no va a saber de dónde vino. Y Ujú. eso lo hacen a propósito, pues. Lo hacen a propósito. Él lo hizo, por eso digo, no es nada nuevo. Él en su discurso inaugural de su único mandato hasta ahora, y esperemos que sea el único para siempre, él utiliza carnage. Él dice American carnage. O sea, él ha hecho mucho referencias a temas de violencia y exageración y fear mongering, como le dicen aquí en Estados Unidos. Pero en este caso pareciera que estaba pensado para justamente levantar esos triggers y yo sinceramente creo que mucho de lo que pasó el 6 de enero fue justamente por gente leyendo entre líneas estos mensajes de Trump. Eh, y, Cargado. y- y el hecho de que él haya justamente lo haya hecho de una manera entre líneas es lo que hace ambiguo todo el debate de si realmente Trump trató de dar un golpe. A mí no me parece ambiguo para nada, pero en general el debate es ambiguo justamente porque Trump es muy habilidoso en no ser tan directo, sino simplemente métetela por un lado para que la gente lo interprete. Pues pasó también con, ahorita se me lo, creo, ¿cómo es que se llama este grupo ahorita se me olvidó el nombre, que le los Proud dice Boys. los Proud Boys, que dijo Ujú. stand by, que le dijo como que quédense ahí, stand by, que yo les aviso. Eso fue una señal también de que ellos interpretaron como que, ok, aquí hay que actuar, pues. Entonces, él lo hace muy conscientemente. Creo que Trump es una mezcla de indisciplina con la habilidad política de entender qué gusta a la gente y qué hace clic. Y una vez él hace eso, tiene la disciplina de repetirlo. Entonces Trump es muy de que es como un comediante, está probando material y cuando la gente agarra una vaina, se queda en esa y le empieza a dar y a dar y a dar porque Eh, sabe que funciona. es lo que hemos dicho al principio, es good TV. O sea, Ujú. él sabe hacer televisión, y eso es lo que es. Pero, Volviendo al tema del RNC, Laura Trump, que es la esposa de Eric, el hijo que más odia a Trump, ahorita es co-chair del RNC. Y los reportes que han salido es que ella entró con el bisturí y empezando a votar gente, cambiando la política. Eso, vamos a estar claros, eso normalmente sucede. Esos son cargos y puestos y organizaciones que tienen muchos ciclos y no es que ahí está la gente para siempre, pero definitivamente hay una vibra de chavista de que voy a poner a mi familia y a las personas que ideológicamente están alineados para yo poder mantener el control de este pedo y que no me vuelva a pasar lo que me pasó hace 4 años. Y eso obviamente a mí me preocupa porque si algo está muy claro es que el movimiento MAGA es un movimiento sumamente antidemocrático. Y lo ves en ellos. O sea, hay muchos discursos de seguidores y personas que ya por lo menos estamos en un lugar donde te afirman claramente que aquí lo que hace falta es mano dura y una dictadura, y si es Trump el que tiene que ser el dictador, bien por eso. Entonces ya no hay gente que se está engañando a sí misma pensando que Trump es
gatico indefenso y que todas esas acusaciones de dictador son mentiras, sino realmente gente que cree que eso es lo que hace falta en este país para progresar. Y eso es lo Digo, que es más un jodedor y preocupante. vaina. Exactamente. Una de las cosas que pasa con el RNC, que es importantísimo, es que es una infraestructura, o sea, muchas personas no saben realmente la importancia del RNC, pero es básicamente la coordinación nacional del partido. Igual, lo que hace esencialmente es proveer servicios a los candidatos, y eso puede ir desde estrategias de cómo inscribir votantes, crear la marca del partido, o sea, los archivos de los colores, el color rojo republicano está definido ahí en el RNC, y también ayudan con los servicios de IT, y una de las cosas que ha dicho la campaña de Trump es que está overstuffed, y votaron por lo menos a 60 personas, dicen los reportes, y eso va a operacionalmente fusionar los departamentos de comunicaciones, datos y recaudación de fondos con los de la campaña de Trump. Y Está básicamente, centralizando. Sí, Sí, bueno, pero exactamente. era el no, Sendia de... no sé si se acuerdan cuando Chávez empezó a cortar ministerios y a votar un gentío y a reducir el tamaño del gobierno. Y realmente ese fue el principio de él empezar a poner a su gobierno y a poner a sus ministros y a poner y en cuestión de probablemente en menos de un año ya Venezuela tenía más ministerios de los que había tenido en su historia. Entonces, no necesariamente eso se va a repetir, pero para mí es una señal de que están reseteando el equipo y no que realmente lo están reduciendo para hacerlo más eficiente. Eso probablemente va a cambiar en los próximos meses No, y vamos a tener. la reducción es claramente para más control, pues. ¿Sí? Después ven qué hacen, pero definitivamente es un tema de que el Truth Social sea la línea comunicacional principal del RNC, güey. O Sí. sea, Por cierto, por ahí leí el rumor de que Trump trató de venderle Truth Social a Elon Musk. Se rodó por ahí. Que estaba tratando de negociar la vaina y obviamente Elon Musk dijo, mira, ya la cagué una vez, no puedo hacerla dos veces. pero Eh, ¿qué precio le pudieran poner a Truth Social? $2. yo creo que Trump está buscando una manera coherente de volver a Twitter sin que suene contradictorio para su negocio. Eh, pero, pero bueno, eso es otro temita. No nos ¿Qué queda más mucho nos queda? tiempo. Yo tengo que retirarme de esta llamada en los próximos minutos, pero sé que había que hablar de nuestra bella Vamos patria Venezuela. a Venecia. Si Eh, quieren, ¿no? Si no, podemos dejar eso para otro. Estoy seguro que va a haber cosas para hablar de Venezuela la semana que viene. Bueno, podemos darle un resumen rapidito a dónde estamos parados con Bueno, esa una broma cosita ahorita. importante, en el último podcast, creo que fue el de Patreon que hicimos, tuvimos este debate, no sé si fue el de Patreon o un live, de este debate de qué tenía que hacer María Corina bajo estas circunstancias, y yo propuse que ella lo que tenía que hacer era anunciar que iba a comunicarse al país y decir un montón de cosas que planteé. Me hizo caso en la parte de que se iba a comunicar al país. O sea, hizo exactamente, seguro vio nuestro podcast, hizo exactamente lo que dije, pero nada de lo que dijo era lo que yo quería que dijera. Así que obviamente estoy Pero mintiendo. fíjate bueno, un poquito para dar contexto, porque eso es algo de lo que ha pasado en el último par de días. María Corina sacó un video de 6 minutos donde básicamente dijo que la lucha seguía, que para adelante, que todo lo demás, estaba haciendo como un build-up a decir que ella iba a ser la candidata hasta la muerte, y al final dijo que estaba estudiando las alternativas y viendo posibilidades. A mí eso me pareció bien. Un nothing burger, Raúl. O sea, aquí No, voy a no, hacer pero un es que, anuncio es a la que yo nación. creo, yo El creo lo anuncio que, es lo que que yo te lo estoy dije pensando. el otro día. Ella tiene que más o menos seguir su línea, y para mí, en términos de estas fechas que vienen, o sea, ella tiene que lanzarse el Prestige, el truco grande a último momento. O sea, tiene que ser una broma que la gente diga, verga, qué bola es esta estrategia que yo no voy a venir. Ojo, no te puedo Esa es decir la cuál es parte esa que estrategia. bueno, te lo voy a decir ahorita, voy a regalarle a María Corina la estrategia. Ella Ajá. va a tener que, ella va a decir, va a anunciar al país y decir, mira, no voy a ser la candidata, yo de ahora en adelante voy a ser la protectora de la democracia, usando el manual chavista, esto es jugando a su juego. Y aquí vamos a poner, o sea, ustedes se acuerdan, esta referencia no es la mejor porque el personaje obviamente es debatible, pero muy genial en ciertas cosas. Michael Moore hace como 25 años en su podcast, en su show de televisión Awful Truth, Sí, él lanzó un ficus al Congreso, sí, una sí. Sí, planta, eso un se le recuerda. ficus
y lo lanzó al Congreso porque había como un loophole donde no decían algunos estados que tenía que ser un ser humano, que podía ser lo que sea. Bueno, lanzó el ficus, hizo la campaña por el ficus y el ficus ganó. Y eso fue obviamente un tema que no pudieron validarlo y al final ganó el otro candidato, pero hubo como una especie de demostración de que la gente estaba harta con las opciones y votaron por el ficus. Obviamente nadie quería votar por el ficus, pero era como que la representación de algo totalmente intrascendente y que no tenga nada de violencia ni de Creo que lo mala sacó de una película de Richard intención. Pryor, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que de repente no es un ficus lo que tiene que lanzar María Corina, pero sí tiene que poner, mira, a la persona que no haya cometido un delito nunca, un accidente, nunca se haya comido una luz, a Juan Bimba, quien sea, y diga, este va a ser el... Sí, que Y nunca haya detrás de todo esto va a tuiteado. haber un equipo de protectores de la democracia. Y si lo inhabilitan a él, tenemos a 3 más inmaculados que no van a poder inhabilitar. Y Bueno, eso para... esa es una de las alternativas, que llegue y diga, mira, aquí se inscribieron 7 y que sean 7 alineados, pues. Y ahí Exactamente. vayan descartándolos, vayan matándolos, vayan tal, alguno queda, pues. Pero, Este, y yo pero, sé que suena un poco como ceder ante el gobierno, que es el argumento de tenemos que jugar su juego. Y mi argumento por el cual creo que hay que jugar el juego del gobierno es porque creo que es el único juego que existe. Cualquier otro juego que estamos jugando es nosotros mismos creándonos un universo paralelo que no existe y que no está conectado con la realidad. Entonces, si María Corina insiste que con la voluntad y con el amor por la patria, ella va a ser la líder y de alguna forma ese juego va a funcionar, vamos a todos a llevarnos una gran decepción. Esto no estoy diciendo que la alternativa que estoy planteando tenga sentido y que vaya a funcionar, pero sí creo que tiene que venir algo que a todo el mundo, tiene que venir el efecto ficus, ¿sabes? El efecto de que todo el mundo despierte y diga, ya va, ok, ahora sí esta tipa se lanzó una vaina que bueno, le... por eso, el prestige, el truco, Sí, el truco al final de la broma. exacto. Ahora, Entonces, yo bueno, de lo que, repente es un Araguaney, vamos a lanzar un Araguaney pero a presidente. independientemente de eso, o sea, yo creo que pensando un poco en qué significan estas elecciones y este ciclo, creo que esto lo comentamos también la última vez. Yo más bien, o sea, yo lo estoy viendo un poco como, o sea, en qué posición vamos a quedar para enfrentar los próximos años de chavismo. O sea, a lo mejor es un chavismo más débil, a lo mejor es un chavismo que están transicionando entre ellos mismos, lo que sea, pero ¿cómo vamos a, o sea, cuál va a ser la posición de la oposición frente a esos años que vienen? Y eso lo determina la forma como tú te enfrentas a esto. O sea, ya sea que, como dices tú, más o menos le juegas el juego, le das la vuelta, no sé, cuál es el outcome de eso, o desenmascaras la vaina por enésima vez, o más o menos, o te enfrentas y quedas enfrentado y va a ser una cuestión contenciosa y confrontativa por los próximos 6 años, o qué sé yo, pero yo creo que definitivamente lo que se está viendo ahorita tiene que pensarse en una estrategia mira, muy probablemente la transición no va a ocurrir ahorita. Entonces, ¿en qué posición queremos terminar cuando, cuando termine este ciclo para empezar el próximo? Pero bueno, no sé, pues. No sé si Sí, ellos lo están que pasa es que siento pensando. que si seguimos el camino que probablemente siento que María Corina va a plantear, obviamente no va a ser lo mismo que Rusia, pero va a ser parecido, en el sentido que a Maduro no le va a hacer falta envenenar a María Corina, pero sí la van a poder simplemente aislar, no va a poder competir y vamos a tener a los Luis Parras of the world y a candidatos totalmente inventados como, entre comillas, oposición y va a ganar Maduro con el 75%. Eso es lo Ahora, que, mi lo que creo. pregunta es, ¿qué opciones tiene María Corina? O sea, sabemos que ella algo va a hacer, algo tiene que hacer. Ella está preparando el camino para anunciar lo que va a hacer, pero ¿qué opciones tiene? Lo Y que yo bueno, estoy, creo que su reto en este momento es justamente demostrar que le puede romper, que puede salir del cornering, del lugar en el que Maduro la acorraló y en el que el secuestro de los poderes, que es el núcleo del poder chavista, el controlar todos los poderes públicos, la acorraló.
O sea que ella tiene que demostrar que puede salir con algo que no hayamos visto. Y yo lo veo Exactamente. difícil. O sea, más allá de lo que ella Muy diga, difícil. más allá de la retórica, ella tiene que sacar una carta bajo la manga y uno ve el tablero de juego y ve que todas las cartas están, que no falta ninguna, y dices, bueno, María Corina, ¿qué puedes tener tú bajo la manga? Sí, bueno, es el truco. Es como Eso un es lo que truco de estamos magia. hablando. El Prestige, como la película, tal cual. Exactamente, y yo creo que pasa un poco por jugar con esa percepción de, bueno, si ella está inhabilitada, ¿a quién puede ella, sabes, coronar de alguna manera? Y yo sé que eso suena como que, bueno, entonces estás siguiéndole el juego al gobierno, entonces van a seguir inhabilitando. Sí, pero por lo menos expones al gobierno en esa dinámica, pero si te vas con la idea de que, ok, no estoy inhabilitada, no estoy inhabilitada y todo va a salir bien por la voluntad de Dios, creo que vamos a caer en escenarios similares a los que hemos tenido en el pasado, donde no competimos, hay una abstención altísima, ellos van a inflar los resultados para hacer creer que no hubo abstención y tendremos a Maduro por unos cuantos años más. Lo cual es lo que dice Raúl, es lo más posible que pase independientemente de lo que se haga, ¿verdad? Pero Y creo que independientemente de cualquiera de los dos lados, porque a mí me cuesta mucho pensar o sea, que aún jugando el juego y compitiendo, como dices tú, a lo mejor se enmascara, pero yo lo que veo esto es, o sea, hay que pensar de qué forma vamos a quedar en la mejor posición después de que termine como que este ciclo de elecciones chavistas, pues. Sí, ujú, O sea, qué tan fortalecida va a quedar la posición después de eso para los años que vienen, que a lo mejor no son 6, a lo mejor, quién sabe, pues, sí, pero es pero un eso tema de cómo termina. ya estamos cayendo en la trampa en la que cayeron los cubanos hace décadas, en la que siempre han estado los rusos, porque los rusos no han tenido un día de democracia en su larguísima historia, que es la trampa de la sensación o la certeza de la inevitabilidad del régimen, de la ujú. imposibilidad de tumbar a estos bichos. O sea, cuando Diosdado hace años empezaba a decir, esta revolución es eterna, no hay manera de tumbar esa cosa, y ellos estaban empezando a construir ese mito en el que los cubanos son unos expertos, de que hagas lo que hagas, haga lo que haga Estados Unidos, haga lo que haga la Unión Europea, este régimen nunca va a caer. Puede haber una crisis humanitaria, puede haber un derrumbe de 20% del PIB, pero esta crisis, este régimen nunca va a caer. Y esa lógica se ha ido apoderando de la cultura política venezolana. Y ese es uno de los grandes retos que tiene María Corina. No solamente luchar contra el secuestro de los poderes, sino luchar contra la sensación de que hagamos lo que hagamos, el chavismo siempre gana. Sí, Bueno, sí, esa es la percepción con la que tenemos que luchar, Mm, definitivamente. pero bueno, yo creo que Y estamos es en la rudo, hora. no, no. Sí, no, ya yo me Yo- tengo que ir, aquí sí, están ya escribiendo. tú tienes que irte. Sí, chicos. pero, Bueno, repito, antes de irnos, ujú, foto para promover el episodio. Esa parte, Bueno, dale, póngase rápido. bonitos. efecto. Ah, este no tiene efectos, no, sí tiene. Ujú. Perfecto, ajá, ya Ok, listo de mi parte. este silencio fue más raro que el carrizo, amigos de Spotify. Pedro acaba de tomar Sí, una foto. Bueno, sí, no, perfecto. plomo, pues. Hasta la próxima.